nuestro Señor Jesucristo, nuevamente haciéndonos recordar lo que sucedió con Sodoma y Gomorra para que podamos aprender y apercibirnos. Lucas 17, 28 al 32, gloria al Señor. Y voy a hablar bajo el tema, lo que aprendemos de Sodoma y Gomorra. Amén, lo que aprendemos de Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades, no eran dos esposos por si acaso, como pensó una persona. Lucas 17, 28 al 32, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Amén. El Señor nos manda acordarnos de lo que le pasó a esta mujer. Puede sentarse. Gloria al Señor. Voy a hablar bajo el tema, lo que aprendemos de Sodoma y Gomorra, de lo que aconteció con estas dos ciudades perversas, pecadoras en gran manera, pero no eran solamente esas dos ciudades, eran 5 en total, ¿verdad? 5 ciudades que Dios quería destruir, aunque solo destruyó 4, porque Lot se le antojó refugiarse en una de ellas. Lot quiso salvarse a su manera. Dios lo mandó al monte, él dijo, no, déjame ir a Zoar, que está cerca. Y Dios le dijo, ok, en Los Ángeles, vete a Zoar. Ya no voy a destruir esa ciudad porque tú vas a estar ahí. Pero terminó siempre yéndose al monte donde Dios realmente lo había enviado, ¿verdad? Eran 5 ciudades en la llanura del Jordán, 5 ciudades muy prósperas, económicamente llenas de petróleo, llenas, hermanos, muy, muy fértiles. Eran ciudades muy prósperas, ¿verdad? Allí estaba la prosperidad material, eran muy prósperos materialmente. Las otras 2 ciudades se llamaban Adma y Seboín, según Deuteronomio 29, 23, ¿verdad? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, de las cuales pues Sodoma y Gomorra eran las más grandes y las principales, ¿verdad? Y hermano, las cosas que se escribieron en la palabra se escribieron para nuestra advertencia. Gloria al Señor que siempre nos advierte, ¿verdad? Que siempre, hermano, nos llama la atención. ¿Para qué? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. La puerta, hermanos, por favor. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para nosotros ser salvos tenemos que poner atención, amén. Tenemos que oír esa palabra, tenemos que responder a esa palabra. Y el Señor, hablando en su discurso de los últimos tiempos a los discípulos, cuando ellos le preguntaron de las cosas que vendrían, Él dijo, predicaba en tiempo atrás acerca de los días de Noé, ¿se acuerda, verdad? Cuando el Señor dijo que su venida sería como los días de Noé. Y ahora pues pone de ejemplo los días de Lot, amén, Sodoma y Gomorra. Cuando estas ciudades fueron destruidas, dice la palabra de Dios que literalmente, esto no es simbólico, descendió fuego y azufre de los cielos. El azufre es como un metaloide es como un líquido, un metal líquido muy candescente, o sea que coge fuego rápido, tiene una peste muy horrible cuando toma fuego, ¿verdad? Cuando se enciende. Y es horrible que le cae eso encima. Fuego y azufre, hermano, descendió sobre estas 4 ciudades, eliminándolas del mapa, hermanos, quitándolas. Dice que quedaron, hermanos, erradicadas, fueron quitadas. En su lugar está el Mar Muerto y hay testimonio, ¿verdad? De toda esa región está llena de sal. La sal era tipo de maldición. Cuando se lanzaba sal a un lugar era tipo de que Dios maldijo ese lugar. De ahí viene la expresión estoy salado. Usted sabe, cuando la gente dice que le va mal. Pero así quedaron estas ciudades barridas del mapa. Ahora, ¿qué aprendemos de estos juicios, verdad? ¿Qué aprendemos, hermanos? Porque tenemos que ser inteligentes, sabios y aprender de las cosas que le pasan a otros. No espere que le pasen a usted, porque quizá va a ser muy, muy tarde para que pueda escapar, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de todo esto? Yo quiero que usted tome nota. Gloria al Señor. Lo primero que aprendemos es que Dios castiga el pecado de las naciones. Amén.
Dios castiga el pecado de las naciones. Hermano, Dios tiene control de las naciones. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el Señor de las naciones, de los pueblos. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vemos dictadores hoy en día que se hacen dueños de naciones, pero el único dueño en sí es el Señor. Él quita y pone reyes y tarde o temprano Él quitará. Amén. Esos reyes inicuos, malvados, y Él establecerá su justicia. Vemos a Dios interviniendo en el destino de las naciones desde la antigüedad. Vemos a Dios, por ejemplo, mandando a Jonás a Nínive, ¿verdad? Esta nación pagana, aunque no fuera de su pueblo, pero Dios envió un mensajero a esta nación diciéndole que venía juicio. ¿Se acuerdan? Que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Sin embargo, gloria al Señor, que toda esta nación se humilló, ¿verdad? Desde el rey hasta los más grandes y los más pequeños se humillaron y pidieron misericordia. Dios tuvo misericordia y el juicio no fue enviado. Eso fue en el tiempo de Jonás. Más adelante, unos 150 años después, en el tiempo de Nahum, sí fue destruida. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo, esa generación murió, pero la generación siguiente no tuvo temor de Dios, no siguió escuchando la advertencia del Señor y fueron destruidos. Vemos a Dios destruyendo los grandes imperios mundiales que se han levantado, ¿verdad? Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia, Roma, todos esos imperios pasaron a la historia, hermanos. Vemos a Dios humillando las grandes potencias porque Él es el Señor de la creación, hermanos. Y toda rodilla un día se tendrá que doblar y toda lengua que confesar que Jesús es el Señor. Gloria a Jesús. Y cuando las naciones se llenan de soberbia y orgullo, Dios actúa. Amén. Y envía juicio. Porque la gente quiere sacar a Dios de sus contornos, de su universo. El universo es de Dios, no lo podemos sacar del universo. En todo caso, Él nos saca a nosotros, pero Él es el dueño absoluto. Gloria al Señor. Dios envió juicio, ¿verdad?, a las diferentes potencias, naciones, para enseñarnos a nosotros que Él tiene el control. Fíjese, en Proverbios 14:34 dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. La palabra afrenta significa vergüenza, deshonra. Hoy en día lo que es vergüenza y deshonra se llama orgullo. El orgullo gay. Ya no es ni vergüenza ni deshonra, ya es orgullo. Con orgullo nosotros mostramos nuestros pecados. Ay, Dios mío, misericordia. Y Dios tiene que intervenir muchas veces. A veces, ¿verdad? No es que todo sea juicio, pero muchas veces hay tempestades y huracanes que Dios envía por juicio. En Job 36:33 dice este versículo que me llamó mucho la atención. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. El trueno declara la indignación de Dios y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. ¿Quién puede pelear contra un huracán? Cuando Dios envía juicio, nadie puede evitarlo. El hombre se ha hecho tan sabio, ha llegado a la luna, tiene misiles para destruir naciones, pero cuando viene un huracán, ¿le puede tirar un misil? Cuando viene un temblor de tierra, ¿quién puede luchar contra lo que Dios envía, hermano? Nadie. Solo podemos humillarnos y entender lo frágiles que somos, ¿verdad? Y lo pequeños que somos. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra y de estas otras ciudades, Adma, Zeboín y Zoar, que hicieron que Dios actuara de una forma tan drástica? Usted no se ha puesto a pensar cuáles fueron esos pecados para que Dios actuara de esa manera. Eso quiere decir, tú sabes que Dios es el mismo, su carácter es el mismo, que si Él actuó en la antigüedad de esa manera, va a seguir actuando así. Ahora, ¿cuáles fueron esos pecados tan drásticos? Usted sabe que yo estuve chequeando y según las personas que abogan por toda esta inmoralidad, ¿usted sabe lo que ellos dicen? ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Usted sabe por qué dicen ellos que Dios las destruyó? Porque ellos no admiten que fue por la inmoralidad y la perversión. Ellos dicen que era porque no fueron hospitalarios con Lot. Porque no fueron hospitalarios. Que cuando los ángeles llegaron allí a destruir las ciudades, ellos querían conocerlos, según ellos conocerlos, de saber quiénes eran, porque pensaban que eran espías y que ellos tenían derecho a saber quién entró a su ciudad. Primeramente, si hubiera sido por eso, por falta de hospitalidad, eso no es un pecado de muerte. Segundo, fue solo en Sodoma que sucedió eso. Y las otras 3, ¿por qué fueron destruidas? Que donde no llegaron los ángeles y donde no los recibieron. Y otra cosa, ¿verdad? Si ellos solamente querían conocer a las personas, de verlas, ¿por qué Lot le ofreció a sus hijas? Y les dijo, no hagan tal bajeza, tal vileza, ahí están mis hijas, hagan con ellas como ustedes quieran. ¿Por qué Lot le ofrece a sus hijas? Entonces,
A veces la gente quiere justificar lo injustificable, ¿verdad? Y vamos a ver, aunque la Biblia no dice literalmente homosexualidad, porque ese término no lo usa, pero lo especifica, hermanos, en otros lugares y es muy claro, ¿verdad? Pero cuando queremos justificar el pecado, ¿no? Porque no eran hospitalarios, si fuera así, mucha gente estuviera muerta hoy en día. Pero sí, porque en este tiempo también hay poca hospitalidad. Pero esa no es la razón es más de ahí. Incluso tampoco los ángeles decidieron destruir Sodoma y Gomorra el día que llegaron allí porque no los recibieron. No, ya eso estaba decidido. Ellos fueron a cumplir la sentencia. Eso no hacía ninguna diferencia que los recibieran o no. Ya la sentencia estaba declarada. Esas ciudades iban a ser destruidas, ¿verdad? Y Dios dijo que el clamor contra ellas había subido al cielo. ¿Qué significa ese clamor? Hay dos clases de clamores, hermanos. Está el clamor que hace la tierra por el pecado. La tierra gime por el pecado. La Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, la voz de la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. El derramamiento de sangre produce clamor contra el pecado. Es el clamor de la misma naturaleza que clama hacia la presencia de Dios. Pero también está el clamor de los intercesores. El clamor de la tierra clama por juicio. Nosotros clamamos por misericordia. Amén. Cuando el Señor nos manda a clamar, ¿por qué clamamos? Misericordia, ¿verdad? Para que Dios intervenga, para que Dios salve, como en este caso clamó Abraham. Pero Dios le dijo, el clamor contra ellos ha subido a mi presencia. Y Dios dijo, descenderé ahora y veré su pecado. Cuando Dios dice descenderé, es que la cosa es seria. Cuando Dios dice desciendo, claro, Él está siempre en su trono. Dios no necesita bajar de su trono para hacer nada. Él vino a visitar a Abraham. Pero cuando Dios dice que va a descender es porque la cosa es trágica. Dios mismo va a ejecutar sus juicios, ¿verdad? Aunque envió 2 ángeles allí. Ahora, ¿cuál fue el pecado tan grave que cometieron estas ciudades para que Dios se enojara de tal manera? Si usted quiere ir conmigo a Ezequiel capítulo 16, capítulo 49 al 50. Gloria al Señor, y le agradezco que tenga su Biblia abierta para que busquemos algunos versículos. No es un estudio bíblico, pero quiero que me entiendan lo mejor posible, ¿verdad? Ezequiel 16, 49 al 50 dice: el Señor, comparando al pueblo de Israel que había llegado tan bajo, había caído tan bajo en la idolatría y en la perversión, que se había puesto igual que Sodoma y Gomorra, y le llamó a Sodoma hermana de Israel. Mire qué comparación. Y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Es a Israel que le está hablando, pero dice Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Dice acá, enumera unos cuantos pecados. Dice soberbia. Soberbia es autosuficiencia, orgullo, arrogancia. Mientras la gente más tiene materialmente, más soberbia se vuelve, más autosuficiente. Mientras la gente más dinero tiene, menos piensa que necesita de Dios. Entonces esta gente era muy próspera, era la región más próspera, más rica de Canaán, llena de petróleo, hermano, llena de fértil. Dice que era tan fértil como el huerto del Edén. Óigame, eso estaba tremendo. Esta ciudad estaba llena de soberbia, de orgullo, y la persona que se cree autosuficiente vive su propia vida y hace su propia voluntad. No le importa la voluntad de Dios y mucho menos la de los otros. Dice la Biblia, saciedad de pan, glotonería. El mismo Jesús lo enfatizó, dijo que estaban comiendo y bebiendo, ¿verdad? Solo estaban metidos en las cosas de la carne, abundancia de ociosidad, pereza, ¿verdad? Andaban viviendo la vida alegre, no ayudó al necesitado, al afligido y al necesitado, o sea, nunca. Mire, a veces cuando más tenemos, cuando menos compasión tenemos. Dice, se llenaron de soberbia e hicieron abominación. Esa es la palabra que nos interesa. Todas esas cosas llevaron a que la nación se desenfrenara y fuera abominable. Cometieron abominación, son pecados detestables delante de mí, y cuando lo vi, las quité de mi presencia. Dice que quedaron arrasadas. Ahora, esa abominación que dice el Señor, ¿cuál fue, verdad? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Perdón, Levítico 18, 22. Oiga lo que dice este versículo. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, el echarse un varón con otro varón es abominación. Capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, esto que se acueste, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre.
habían pecados, todos los pecados son graves, pero habían pecados en la ley que demandaban inmediatamente la muerte de la persona, la muerte física. Todo pecado trae muerte espiritual, alejamiento de Dios, pero habían pecados detestables, horribles, que demandaban la muerte física de la persona, y este era uno de ellos, la perversión sexual, ¿verdad? Y más adelante, si leemos en Génesis 19, yo quisiera que usted dejara su Biblia abierta en Génesis 19, y vamos a leer qué le pasó allí a los ángeles, ¿verdad? Cuando ellos llegaron, la intención que tuvieron los varones de Sodoma. Dice Génesis 19:1, llegaron pues los dos ángeles que Dios envió a Sodoma a la caída de la tarde. Llegaron cuando estaba anocheciendo. Y dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Aparentemente tenía alguna influencia Lot. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió les insistió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Era muy importante la hospitalidad en el Medio Oriente, todavía lo es, mucho más porque en aquellos tiempos no existían los hoteles, ¿verdad? Y las personas pues llevaban a las personas a su casa. Versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, eran bastantes. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí la palabra conocer significa relaciones sexuales. Yo sé que usted dirá, bueno, en el hebreo eso es lo que significa, la traducción es la que no está muy clara. Es el mismo versículo que se usa, o la misma palabra que se usa cuando dice que Adán conoció a Eva luego que Dios se la trajo, ¿verdad? Y tuvieron hijos. Conoció a Adán a su mujer Eva y ella concibió. Eso no significa que se vieron, usted me entiende, conocerse ahí significa relaciones sexuales. Entonces sigue diciendo el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Usted dirá, bueno, qué trágico, ¿no? La solución que buscaba Lot era darle sus 2 hijas vírgenes a estos perversos. Él en su desesperación y quizás pensando que como él sabía que ellos eran homosexuales porque él vivía en medio de esa ciudad, y aunque la Biblia le llama justo porque no practicó lo mismo que ellos, pero era un justo bien negligente, ¿verdad? Fue un justo muy defectuoso. Lot vivía allí, hermanos, quizá él pensaba, como a ellos no le interesan las mujeres, pues yo gano tiempo y busco cómo resolver esto. No se sabe, ¿verdad?, con qué intención se lo dijo. Pero fue algo terrible. Versículo 9, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Estos ángeles no necesitaban que Lot los defendiera, ¿verdad? Eran ángeles de Dios, tenían el poder de Dios en ellos y ellos mismos se defendieron, pusieron a la gente ciega, ¿verdad? Y ya no pudieron llevar a cabo sus actos. Pero vemos las intenciones de esta gente de Sodoma, hermano. Estos varones, dice que todo el pueblo, desde el más viejo hasta el más joven, o sea, qué perversión, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande, andaban detrás de estos forasteros para violarlos. O sea, imagínense una orgía, una cosa horrible, toda esta gente cayéndole encima a 2 personas. Imagínense qué trágico para un extraño llegar a aquella ciudad. Y la Biblia sigue diciendo en Judas 1:7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, hablando de los ángeles que pecaron, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice la Biblia que ellas fueron puestas como ejemplo, para que la gente sepa cómo Dios actúa con ese tipo de pecados. Segunda de Pedro 2:6-9. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda o repugnante conducta de los malvados,
Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, qué terrible la condición de estas ciudades, ¿verdad? Estaban plagadas de acciones contra naturaleza, de perversiones sexuales. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Primeramente, Dios castiga el pecado, no importa cómo se llame. Pero hay pecados que demandan el juicio inmediato de Dios, hermanos. Póngase a pensar si en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que eran 4 ciudades con esta contaminación, pero usted sabe que esa gente todavía, comparada con la generación nuestra, hermano, ellos salen mejor que nosotros. Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que será más tolerable en el día del juicio el castigo de esa ciudad que el que le espera a este mundo que rechaza a Cristo, hermano. Por lo menos en la época de Sodoma y Gomorra no había adelantos de ciencia, la gente no se cambiaba de sexo, hermanos. Hoy en día la gente cree que puede hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. La gente cree que se puede reconstruir. Hermano, la gente se está reconstruyendo ahora, no está conforme como Dios le hizo. Están desafiando a Dios, se creen los dueños y amos de su vida. Déjeme decirle que hay uno que es el amo y Señor de nuestras vidas, es el Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y a Él daremos cuenta de todo lo que hacemos. Tenemos que aprender, hermano, de la historia. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué aprendemos de esto? Fíjese, usted puede estar viviendo el último día de su vida y no saberlo. Usted sabe que los ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, dice. ¿Y usted sabe cuándo cayó el juicio? En la mañana, al amanecer. Sodoma estaba viviendo su último día, su última noche. Y ellos estaban, dice Jesús, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, plantando, edificándose. Ellos estaban muy lejos de la situación, de lo grave que era el asunto. Usted puede estar viviendo su último día y no lo sabe. Hermanos, qué trágico que nos agarre desprevenido el Señor. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa. Rayar el alba significa al amanecer. Yo sé que hay expresiones en español medio raras, ¿verdad? Al amanecer. Los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fíjese, esta fue una generación muy soberbia. Desafiaron a Dios, pues, hermanos, Dios tuvo que intervenir. Pero fíjese, hay personas que tienen muy lejos el juicio de Dios que viene. ¿Qué pasó con este rey llamado Belsasar? Le pasó lo mismo que a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Belsasar hizo una fiesta. Este era un rey pagano de Babilonia en el libro de Daniel capítulo 5. Belsasar hizo una fiesta burlándose del Dios de Israel, ¿verdad? Dice que trajo las copas del templo de Dios, ¿verdad? Los utensilios del templo, y se puso a emborracharse, a tener orgías allí en sus fiestas, hermanos, y a blasfemar contra el Dios del cielo. Y usted sabe, hermano, que de Dios nadie se ríe. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tarde o temprano Dios intervendrá en nuestra vida, en nuestra historia. Y él allí estaba en su borrachera, hermanos, y en sus orgías, y en su blasfemia, y de repente le apareció, dice la Biblia, una mano sola escribiendo en la pared, escribiendo su sentencia. La mano de Dios escribiéndole su sentencia. Dios no necesita lápices para escribir con su dedo, Él escribe. Y le dio una sentencia que decía, mene, mene, tekel uparsin. Este hombre dice que el gran rey, el gran bravucón, dice que tembló tanto que le chocaban las rodillas una contra la otra. Porque cuando el hombre se enfrenta a Dios, hermano, mire, no hay macho que quede de pie. No hay bravucón que quede de pie. Y dice que buscó quien interpretara. La madre le trajo a Daniel, ¿verdad? Y la sentencia decía esto. Esa era su última noche. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se acabó. Belsasar. Pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Se acabó. Dice, la misma noche murió este hombre, la misma noche llegaron los persas y conquistaron Babilonia y lo mataron, hermanos. Óigame, porque Dios es el Señor de nuestras vidas. Él es que decide, hermano, y mejor que andemos humillados, hermanos, para que Él tenga misericordia.
Hubo otro hombre que estaba viviendo su último día. Según Lucas capítulo 12, aquel rico insensato, ¿verdad? Aquel hombre que tenía tantas riquezas, tenía tantas que no hallaba qué hacer con ella, tanta producción, tanta cosecha, que dijo, bueno, no me cabe la cosecha, voy a hacer graneros nuevos, ¿verdad? Esto haré, voy a derribar mis graneros y hacer mayores. Y este hombre se decía a sí mismo, qué necedad. Alma, muchos bienes tienes preparados para muchos días. Oh, alma, ahora es que yo estoy en la flor de mi juventud, ahora es que yo voy a gozar de la vida. Come, repósate, bebe, regocíjate. Y oyó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Ese mismo día se moría. Esa noche moría este hombre. Le quedaba el último día. Hermano, nosotros no sabemos cuánto nos queda de vida. Solo Dios lo sabe. Nuestra vida está en las manos del Señor. Lo importante es que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Pero hay que estar preparados, hermanos. Hay que buscarle a Él, como decía el hermano, el versículo, Isaías 55:6, mientras puede ser hallado. Va a llegar un día que usted va a querer buscar a Dios, pero va a ser tarde. Yo me pongo a ver a la gente, hermano, busca al Señor. Ay, yo no tengo tiempo. Ay, hermana, yo estoy muy ocupada. Ay, yo tengo que trabajar duro. Bueno, cuando llegue la muerte, usted no le va a poder decir a la muerte que le espere un momentito. Ay, no, muerte, yo no estoy listo, espérate. La muerte no avisa. Cuando la muerte llegó, mire, hermano, llegó y arrasó y no le importó quién sea. Se quedó el trabajo, se quedó todo. Siempre me acuerdo de esta muchacha que yo invitaba a la iglesia. Ella tenía un salón de belleza y trabajaba los 7 días. Eso es peligroso. La Biblia dice 6 días trabajarás y un día honra a Dios con tu vida. Eso es lo que dice la Biblia. Hay gente que quiere pasársele a Dios. Dios hizo el mundo en 6 días, ellos quieren trabajar los 7. Yo le decía, mira, busca del Señor, porque, ay, que no tengo tiempo. Ay, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Oiga, me la invitaba y nunca se la dejé al Señor. Comencé a orar por ella, Señor, encárgate. Un día la veo entrar con muletas por la iglesia. 2 muletas, vení. Y yo, ¿y qué pasó? Ay, hermana, tuve un accidente. Andaba caminando, no era en carro, y la chocaron. Iba a cruzar la calle, la chocaron. Quedó en muletas. Hermanos, quedó deshabilitado un tiempo. Adiós trabajo, adiós todo. Ahora sí tenía tiempo para Dios. Dios tuvo misericordia porque la trajo de esa manera, pero hay algunos que no vienen. Pierden su alma. Hermanos, saquemos tiempo para aquel que nos dio la vida. Saquemos tiempo para aquel que nos dio la vida, hermano, porque Él merece nuestro tiempo. Él merece que nosotros, hermanos, le sirvamos. Entonces, aprendemos de esto, que podemos estar muy bien ahora y de momento todo ser destruido, hermano. Podemos morirnos en un segundo. Solo Dios sabe. Otra cosa que aprendemos de esta lección, de este juicio que cayó sobre estas ciudades, que podemos estar bien económicamente y no estar en la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a Lot? Lot estaba muy bien económicamente. Si usted lee conmigo en Génesis 13, Génesis capítulo 13, versículo 10 en adelante. Lot escogió esa región porque era muy próspera. Lot y Abraham habían enriquecido mucho y no les cabían su ganado juntos. Y Abraham le dijo, mira, vamos a separarnos en el buen sentido de la palabra, porque ya había altercado con los pastores de cada uno. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Pero vamos a separarnos bien, ¿verdad? Para que cada quien tenga su espacio. ¿Y qué hizo Lot? Dice que miró la tierra. 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, o sea, muy fértil, como el huerto de Jehová, como el huerto del Edén. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él se puso cerca, pero fue poniéndola hasta que se metió en Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot escogió ese lugar porque había mucha fertilidad, mucha prosperidad, un lugar muy próspero, y seguro que estaba muy bien acomodado ya en Sodoma y Gomorra, viviendo una vida muy buena, muy cómoda. Una de las cosas que da a entender por la cual su esposa miró atrás o no quería salir era porque dejó muchos bienes allí, estaban muy bien posicionados,
Porque el Señor dice que cuando Él venga, que el que esté en la azotea no descienda a buscar sus bienes, ni descienda. ¿Por qué? O sea, que se pierdan los bienes, salva tu vida. Pero la mujer de Lot, por mirar atrás y por querer quizás cosas que se le quedaron, no sé, perdió su vida, hermanos. Que se pierdan los bienes, no usted. Entonces Lot, hermano, estaba en un lugar muy próspero, muy bendecido. La gente hoy en día busca solamente la prosperidad material. A la hora de mudarse a un lugar, lo primero que ven es la prosperidad material. No le importa si su vida se le va a pique espiritualmente, no importa. Lo importante es que allí voy a vivir mejor. Voy a tener mejor casa, mejor carro. Y bueno, a la hora de la verdad todo se queda. Ahora, Lot, era un hombre muy próspero materialmente. Y aparentemente llegó a ser un hombre de influencia en Sodoma y Gomorra porque estaba sentado a la puerta de la ciudad donde se sentaban los ancianos de la ciudad. Sin embargo, hermanos, había expuesto a su familia a un ambiente espiritualmente dañino, a un ambiente trágico, perverso. Si vemos, hermanos, su mujer pues se acomodó mucho en esa ciudad, estaba muy bien, muy cómoda, y sus hijas llegaron, hermanos, a contaminarse tanto con las costumbres que vieron allí, que más adelante sus hijas se acostaron con su propio padre. Cometieron estos actos horribles. ¿Por qué? Cosas que veían en Sodoma y Gomorra. No sabemos hasta dónde, hermanos, las costumbres de la gente que está a nuestro alrededor influencia a nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Lot había expuesto a su familia a un ambiente espiritualmente dañino. Ahora hay algo importante aquí, gloria al Señor, que era lo que testificaba el hermano Ricardo. Amén. Aunque Dios decidió destruir estas ciudades, Dios se lo comunicó a su siervo Abraham. Amén. En Génesis capítulo 18, Dios habla con Abraham y le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Comienza Abraham a interceder. Fíjese, aquí vemos un pequeño detalle. Dios les revela a los intercesores lo que Él va a hacer. ¿Amén? Qué tremendo, qué privilegio. Dios les revela a los que oran lo que Él va a hacer. Gloria a Jesús. ¿Para qué? Para que intercedamos. Amén. Para que las vidas se salven. Gloria a Dios que Lot tuvo este tío, ¿verdad?, que intercedió por él. Allí estuvo Abraham intercediendo. Señor, si hubieran 50 justos, ¿tú destruyes la ciudad? No. Si hubieran 45, no. Si hubieran 40, no. Si hubieran 30, no. Si hubieran 20, si hubieran 10, y en realidad había uno y medio chueco, como digo yo. Medio todavía ahí, más o menos, que estaba parado por misericordia, hermanos. Porque ni las hijas ni la esposa eran justas. Solamente dice de Lot. Y Abraham intercede, pero Dios, ¿verdad?, oye ese clamor de Abraham y está comprometido a salvar a Lot, a este justo que había allí. Otra cosa que me llama la atención de los intercesores, Dios les comunica sus planes, y algo muy importante, yo no sé si a usted, hermano, le llama esto, le motiva. A veces queremos grandes puestos o grandes títulos, pero lo más grande es ser intercesor, hermano. Ese es el título de nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros, hermanos, día y noche. Y Él quiere que nosotros le imitemos. Pero fíjese, hay algo muy importante, que Dios sella a los intercesores para librarlos de la destrucción. Eso lo dice la Biblia. Gloria al Señor. Eso no me lo estoy inventando. Vamos a Ezequiel capítulo 9 para que usted vea conmigo. Eso está bello para aquellos que intercedemos y para los que no interceden, para que se motiven. Dios sella a los intercesores. Dios les pone una señal. Cuando Dios va a destruir, va a hacer algo, Dios separa a los intercesores, hermanos. Y aún por los que los intercesores oran. Eso es tremendo. No solamente al intercesor, aún por los que nosotros oramos. Ezequiel 9, Dios había determinado juicio contra la ciudad de Jerusalén. Y dice así, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Venían los que iban a destruir la ciudad. Ahora en el versículo 4 Dios le dice a uno de los varones, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquellos que se dolían del pecado, aquellos que clamaban por lo que veían.
Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes. Cuando viene el juicio no perdona edad, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis. O sea, no lo toque al que tiene señal, el intercesor. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Por qué? Porque había mucha perversión en el templo. La Biblia dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y mientras más alta sea nuestra posición, más grave, más terrible el juicio. Gloria al Señor. Ahora, los intercesores, Dios los sella, amén, y los separa y los guarda de la destrucción. Yo no sé si eso le motiva a usted a interceder, pero a mí eso me llena de gozo. Gloria al Señor. Y dice también la Biblia que los intercesores son los que van a escapar de las cosas que vienen. Jesucristo hablando dijo en Lucas 21:36, velen y oren para que puedan escapar de las cosas que vienen y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí le digo a usted, ¿usted quiere escapar de lo que viene? Oiga, muy poquitos quieren escapar. Si usted quiere ver el fuego y el azufre, porque va a ser fuego y azufre que va a llover del cielo como con Sodoma y Gomorra. Hermano, si usted quiere escapar, ¿qué debe hacer? Yo veo a la gente que dice, ay, yo me voy con Cristo. Bueno, si usted no está orando y velando, usted no se va con ningún Cristo. Porque la Biblia dice, entonces Jesucristo se contradice. Él dice, velen y oren para que escapen. Orando en todo tiempo. No es orar cuando yo me acuerdo, cuando tengo ganas. En todo tiempo. Gloria al Señor. Los intercesores escaparán. Amén. Y nuestra oración pues hará que algunos despierten y también escapen. Gloria al Señor. Y Dios tenía un compromiso con Abraham. Y el Señor dijo, ¿verdad?, que iba a salvar a Lot. Porque Abraham le dijo, ¿destruirás tú al justo con el impío? No, Señor. En medio del juicio se hace diferencia entre el justo y el injusto. Amén. Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, Dios le dice a Lot, vamos nuevamente a Génesis 19, versículo 12 en adelante. Dios le dice a Lot estas palabras. 19:12, a través de los ángeles, ¿verdad? Lot no entendía la gravedad del asunto que venía, hermanos. Era de noche, a la mañana iba la ciudad a ser destruida, al amanecer. Ellos tenían que andar rápido, o sea, escapen por su vida, muévanse rápido. Estaban tan vacilantes que los ángeles le tomaron las manos. Hay veces que nosotros no entendemos la gravedad de las cosas y andamos con una negligencia. Hermano, levántese, ay hermana, voy a ver cuando pueda. Hermano, busque de Dios, déjame ver si tengo ganas. Hermano, mire, agárrese de Dios. Y uno quisiera como literalmente, hermano, empujarlo. Uno quisiera como, Dios mío, sacudirlo, despiértate, que lo que viene es grande. Y estos ángeles tuvieron que tomar literalmente a Lot y a su familia y sacarlo. 19:12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? ¿Alguno más? Yernos y tus hijos. Algunos creen que Lot tenía hijos. Ahí puede dar a entender hijos como yernos, ¿verdad? Que son considerados hijos. Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Mira lo corrompida que estaba la familia de Lot, que las hijas de Lot tenían novios sodomitas. O sea, de Sodoma, ¿verdad? Incluso el término sodomita llegó a significar depravado sexual más adelante, ¿verdad? Pero las hijas de Lot, con consentimiento de su papá, tenían sus novios inconversos. ¿Cuántas veces le consentimos a nuestros hijos novios inconversos? Y después se alejan de Dios. Ay, hermana, yo no sé lo que pasó, que ya mi hijo no quiere venir a la iglesia. Pues claro, si anda con un inconverso. Y casi siempre sucede que el inconverso lo saca de la iglesia. Muy rara vez se lo gana el cristiano. Y mucho más si el cristiano no está firme, que se va a ganar a nadie, hermano. Usted ve que Lot no se ganó a nadie en Sodoma. Al contrario, perdió su familia. Apenas escapó él con la ropa puesta. Fíjese, Lot estaba muy bendecido y muy próspero, pero Lot no sacó nada de Sodoma. Lot tuvo que escapar con la ropa puesta. Hermanos, y no llevó nada de carga porque tenía que correr. La mujer, eso fue lo que le dolió, se me quedó todo allá. Dios mío, y no quería irse, no, porque ella estaba preocupada por lo que dejaba. Pero hermanos, y los ángeles le dicen, ¿verdad? Para que rescatar, ¿verdad? Las vidas que se pudieran rescatar. Versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Él les dice esto. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, lo tomaron de burla. Ja, 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 ¿qué va Dios a destruir? ¿Qué le importó a ellos?
Y al rayar el alba, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, o sea que no se detenía, los varones asieron de su mano, o sea, le agarraron la mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bien importante para nosotros salvarnos, seguir las instrucciones del Señor, ¿verdad? El más mínimo detalle es importante. Los ángeles le dijeron, escapa por tu vida, no mires detrás de ti. Ni pares en toda esta llanura, escapa. Tú empiezas a correr y no mires. Si usted se pone a pensar lo que ellos escucharon mientras caminaban o mientras corrían, cuando salieron de Sodoma y Gomorra, que oían los gritos desenfrenados de la gente porque comenzó a caer literalmente fuego y las cosas, quizá alguien llamó a alguno de ellos, quizá la mujer de Lot la llamaron. Algo bien curioso que no le aparece ni el nombre. A Dios no le interesa el nombre de los desobedientes, hermano. Hay 2 mujeres en la Biblia que a Dios no le interesó ponerle su nombre, la mujer de Lot y la mujer de Job. Imagínese qué importa el nombre de los desobedientes. Pero quizá la llamaron, comadre, que no se me vaya. Las amigas, ahora es que va a empezar la novela, comadre. Óigame, pero y el mandato era no miren para atrás, no miren. No importa lo que se quede allí. Pero óigame, esta mujer dio una miradita nada más y tuvo consecuencias trágicas. A veces esos pequeños pecados traen consecuencias trágicas. Hay cosas que encontramos livianas que van a traer consecuencias trágicas. Y dice ahí, versículo 18, le dijo, escapa al monte, pero mire a Lot, mire a Lot. Pero Lot le dijo, no, yo ruego, señores míos, sea aquí ahora, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Dios le dice, vete al monte, él dice que allá le va a alcanzar el mal. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y les respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad que has hablado. O sea, esa ciudad va a ser destruida, pero como Lot se metió ahí, Dios no la destruyó. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ahora viene el juicio terrible. Ellos están corriendo y comienza el fuego a caer. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra y todos los bienes. Entonces, versículo 26, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ese pequeño detalle que Dios dijo no miren, ella miró, ella desobedeció. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Dios se acordó de Abraham, de esa intercesión, y Dios intervino y tuvo misericordia. Hermano, Dios se acuerda de nuestras oraciones. Amén. Esas oraciones no son en vano. Esas oraciones por ese hijo inconverso, por ese familiar perdido, por esa persona, hermano, no es en vano. Lo que tenemos es que persistir orando. Gloria al Señor. Dios tendrá misericordia, pero no nos descuidemos nosotros. Amén. Vamos a seguir clamando por nuestros seres queridos. Pero aunque la gente tenga por tardanza, el juicio de Dios tarde o temprano va a caer. Hermanos, esto es un ejemplo de lo que le pasó a estas ciudades por vivir una vida lejos de Dios, por vivir una vida totalmente metido en sus asuntos, en sus cosas y tener muy lejos al Dios de los cielos, no querer que Dios interviniera en medio de ellos, hermanos. Tarde o temprano, hermanos, el juicio va a caer. Y a este mundo le esperan los juicios más grandes de toda la historia de la humanidad. Lo que viene, hermano, no se va a comparar. De tal manera que el juicio de Sodoma y Gomorra se va a ver hasta suave comparado con lo que viene. Comparado con aquellos que
desechan o rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que leamos, ya para ir terminando, en Lucas capítulo 10, nuestro Señor hablando nuevamente, cuando el Señor envió 70 a predicar su palabra, les dio estas instrucciones. Lucas capítulo 10, versículo 10, y le dice estas palabras. La gente hoy escucha y escucha la palabra y se da el lujo de rechazar, o de poner a Dios en espera. Bueno, Señor, tú me vas a tener que esperar. Vamos a ver cuando yo me decido. Ay, yo no te sirvo porque fulano es así. Bueno, primeramente no hay excusa. La mirada tiene que estar en Jesús. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Ese nunca pecó, ese nunca, hermano, dice que nunca hizo nada malo, ¿verdad? Entonces, nuestro ejemplo es Cristo. Si un hermano es como es, cada quien dará cuenta a Dios. Pero usted el día del juicio no se va a justificar. No, porque yo no iba a la iglesia porque fulanito era así. Fulano va a dar cuenta a Dios y usted también. Amén. Jesús tenía un Judas ahí que probablemente alguna gente lo puso de excusa ahí. Ese Judas es un sinvergüenza, yo no voy ahí. Ese Jesús no sabe a quién tiene, Dios sabe quién es cada quien y a cada quien le llega su hora. Amén, pero el juez es Él. Pero escape usted por su vida. Yo no puedo cambiar al otro, pero yo puedo cambiarme yo. Amén. Yo puedo dejar que Dios me cambie a mí, pero yo no tengo poder sobre la vida del otro, yo tengo poder sobre mí. Amén, yo no puedo decidir por otro, yo puedo decidir por mí. Y para la gente es más fácil poner excusa a ellos hacer la diferencia. La gente, ay, que la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, no sea usted un hipócrita, dé el ejemplo. Enseñe a cómo se vive el verdadero evangelio, pero es mejor yo esconderme detrás de la excusa de que fulano, pero en aquel día nada será excusa. No habrá excusa. Rechazar el evangelio de Cristo es algo grave. Fíjese, algo que notamos en Sodoma y Gomorra. A Sodoma y Gomorra no se les fue a predicar el evangelio. A ellos no se les dio oportunidad, simplemente el juicio cayó. Al único que se fue a rescatar fue a Lot. ¿Entiende eso? Ellos no tuvieron oportunidad de que allí, ellos eran descendientes de los hijos de Noé, ellos conocían del Dios, pero habían rechazado a Dios, lo habían sacado, ellos no les importaba a Dios, por eso Dios ni trató con ellos. Pero tuvieron menos predicación que nosotros, ¿entiende eso? Ellos no tenían Biblia, ellos no sabían esas cosas. Ahora usted y yo tenemos Biblia, predicadores, hermanos, oímos mensajes a diestra y siniestra y nos damos el lujo de posponer y que el Señor entiende y que el Señor me espere y que vamos a ver cuando yo decido. Bueno, el juicio para nosotros es más duro que para Sodoma y Gomorra. Aquel que rechaza a Cristo, hermano, es algo grave. Lucas 10:10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid. Ellos iban en nombre de Jesús, ¿verdad? A predicar a Cristo. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, se predique el evangelio, no hay excusa. Sépanlo, que el reino de Dios se ha acercado y ustedes lo han rechazado. Versículo 12. Y os digo, dice Jesús, eso está hablando Jesús, que en aquel día será más tolerable significa más suave, el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, que para aquellos que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas cosas se escribieron para ejemplo nuestro. Amén. Vamos a ser sabios, vamos a poner atención, vamos a escuchar el ejemplo, hermano, vamos a aprender de eso. Y repito, termino nuevamente con las palabras de Jesús en Lucas 17:28 en adelante. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Qué triste, ¿no? Escaparon 3. Salieron 4, pero llegaron 3. Se salvaron 3 de la destrucción. Eso significa que yo puedo salir y no llegar. Yo puedo perecer en el camino. Aquel pueblo que salió de Egipto, ¿verdad? No todo entró a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Pereció una generación en el desierto por la incredulidad. Entonces dice ahí, ¿verdad? Que ellos seguían su vida normal, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió literalmente del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Olvídate de tus bienes, escapa por tu vida. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. En una ocasión yo prediqué un mensaje llamado La vida se puede perder por una sola mirada. Fíjense. Una mirada le costó a esta mujer
la salvación fue destruida. Hermano, hay cositas tan sencillas que decimos que nos están, hermanos, desviando del propósito de Dios. Entonces seamos sabios, amén. Vamos a ser sabios, vamos a poner atención, vamos a aprender de estas cosas. No esperemos que nos pasen, que no nos pase lo de la generación de Lot y de Noé, que dijo mi mismo Señor, dice, no entendieron hasta que literalmente las cosas pasaron. Hermano, yo le digo a usted, despierte antes de que sea tarde. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andan, dice el Señor. Miren, examínense ustedes mismos cómo están caminando. Usted hágase una autoevaluación en este día y pídale al Espíritu Santo que le escudriñe. Dice, miren cómo ustedes andan, no como necios, sino como sabios. El necio es el que no recibe el consejo, el que no se lleva, el que se cree más astuto que Dios, el que se cree que sabe más que Dios. Mira con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, como prudentes, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto cristiano desperdiciando el tiempo, hermano, en tonterías? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Esos son los cristianos que van a escapar de lo que viene, los que son llenos del Espíritu Santo. Acordaos de las 10 vírgenes. Amén. Entonces tenemos tantas advertencias que si nos perdemos es porque queremos. Iglesia, escapa por tu vida. Amén. Y entendamos que todo lo que está aquí escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Porque esta palabra es fiel y verdadera y nunca ha caído a tierra y no caerá. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Póngase de pie. Gloria al Señor. Yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra. Porque Él ha demostrado a través de la historia, hermano, que Él es veraz. Que Él cumple lo que dice, tanto para bien como para mal. Que nos encanta que Dios cumpla sus promesas de bendición, pero hay hermanos también, hermanos, advertencias de juicio, que si no las escuchamos se van a cumplir también. Yo creo que podemos ser más sabios que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Tenemos más oportunidad que ellos. Dios ha tenido más misericordia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Y yo no quisiera que nadie en esta iglesia, yo le pregunte a Sodoma y Gomorra y no sepa, porque me voy a enojar. Ay, que si yo le pregunto a alguien que es Sodoma y Gomorra y no sabe. Dios mío, Señor. Dios tenga misericordia. Gloria al Señor, bendito Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta